¿Qué es una iglesia? Es una familia. Oportunidad para servir. Amor y esperanza. Esperanza en la incertidumbre. Acompañamiento en la dificultad. Yo llegué a la iglesia hace 21 años. 24 años. 14 años. En la iglesia he aprendido a caminar en el Señor, A leer y estudiar las Escrituras. A vivir conforme a la voluntad de Dios. A ser un mejor ciudadano para mi país. La iglesia me ha permitido servir con mi talento. Ayudar con alegría. Si invitas a alguien a nuestra iglesia, le estás regalando una gran oportunidad de conocer al Señor, De ser parte de una familia. Porque el mundo necesita de Dios. Porque Jesús quiere a los niños. porque Jesús murió por ti. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Valle de Lili, un lugar para creer, crecer, permanecer y servir. Nació como un bebé pequeño, nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día le iba a odiar, si sería el redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad? Por amor, por amor a ti. Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús. Han cambiado su victoria por placer terrenal. De su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar
mejor generación. Marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Escucha en esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar, y en gloria y en poder Él juzgará tanta maldad, marcando frontera final, y todo el universo le podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá. Su iglesia marchará con Él a un nuevo lugar, un hogar, un dulce hogar que Él prepara ya. Muy buenos días para todos, hermanos. Esta mañana quisiera que reflexionáramos alrededor de una pequeña lectura y pudiéramos poner la oración con este mes que empieza, el mes de diciembre, donde la palabra clave para nosotros en Navidad es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El texto está en Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Yo encontré una lectura muy corta en la que quiero que pensemos, meditemos y después oremos. Dice así: una noche, mientras regresábamos a casa después de una fiesta de Navidad, mi familia y yo nos acercábamos a una pequeña iglesia rural ubicada en medio de destellantes bancos de nieve. Desde lejos podía ver el cartel con motivos navideños. Una hilera de luces blancas formaba con letras mayúsculas la palabra Esperanza. Ver ese letrero brillando en la oscuridad me hizo recordar que Jesús es y siempre será la esperanza de la humanidad. Antes de que Jesús naciera, la gente anhelaba que llegara el Mesías, aquel que cargaría con el pecado del hombre e intercedería ante Dios a su favor, como dice en Isaías 53:12. Se esperaba que el ungido llegara a través de una virgen que daría a luz un hijo en Belén y que lo llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. La noche cuando nació Jesús, la esperanza de la gente se hizo realidad, dice Lucas 2, del 1 al 14. Aunque ya no esperamos que Jesús venga en forma de niño, Él sigue siendo la fuente de nuestra esperanza. Aguardamos con ansia su segunda venida, como dice Mateo 24:30, y anticipamos el hogar celestial que esté preparando para nosotros. Así entonces, como creyentes, podemos anhelar que llegue ese día futuro porque el bebé del pesebre era y sigue siendo Jesucristo, nuestra esperanza. Oremos. Amado Jesús, te damos muchas gracias porque en este mes que volvemos a celebrar tu nacimiento, que recordamos la palabra tuya,
de Isaías 7:14, pensamos en que tú siempre has sido, eres y serás nuestra esperanza. Confiamos en que tengamos este tiempo de recogimiento, este tiempo de muchas actividades quizás familiares, porque ha pasado un poco el tema de la pandemia, en que podamos, aunque sea con una llamada, recordar a ese hermano, a ese amigo, a ese familiar o a esa persona que hace mucho tiempo no vemos o no sabemos de ella. Señor, oramos por las familias, para que en este tiempo haya unidad, para que en este tiempo haya sosiego, haya tranquilidad, a pesar de que en muchas puedan faltar cosas materiales. Te pido, Señor, que hagas de nosotros esos creyentes que esperan en ti, que sigamos seguros y confiados en que en ti ponemos nuestras luchas, nuestras necesidades, y tú eres esa esperanza que vino hace más de 2000 años a iluminar nuestras vidas, a mostrarnos y a guiarnos por el camino de la verdad eterna. Te lo pedimos siempre en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y queremos que este tiempo de Navidad sea de regocijo y de alcanzar esas metas que nos hemos propuesto y que tú nos iluminas siempre. Amén y amén. Que nacer y no encuentra sitio. Ese niño tiene que cumplir lo que estaba escrito. En un mundo que ya lo olvidó, lo han dejado allí solito. Ahora lo recuerdan Navidad por las tradiciones, pero el niño solo nacerá en los corazones, para que un día puedan disfrutar de todas las bendiciones. Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo, una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón. Ya no quiero más porfiar ni que mi voluntad se quiebre. Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre.
nacer y no es un capricho. Él me dijo que me librará de todos los bichos. Cielo y tierra pasa, pero no la promesa que me ha dicho. Ese niño no puede esperar que pasen los días. Esta puede ser la Navidad que cambie mi vida. No me pierdo esta oportunidad que me queda aquí servida. Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo. Una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón. Ya no quiero más porfiar, que mi voluntad se quiebre. Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre. Pesebre, en mi corazón pesebre, en mi corazón pesebre, en mi corazón pesebre. Nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y pa' su santa iré, y pa' su santa iré, y pa' su santa grey. Ya viene el día, ya llega Mesías. Al mundo paz, el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Ya viene el día, ya llega Mesías. Ya viene el día, ya llega Mesías. Al mundo paz gobernará con gracia y con poder. A las naciones probará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Ya viene el día, ya llega Mesías. Ya viene
Buenos días, hermanos. La familia por la que vamos a orar en esta semana es la familia de Julio César Conde, su esposa Trina Satizábal y sus hijos. Trina le da la honra y la gloria al Señor por el milagro que le realizó con su esposo Julio César, que llegó infartado a la clínica. Él metió su mano y fue atendido a pesar de que se estaba haciendo transición de cambio de EPS. Fue operado para la gloria de Dios, está restablecido positivamente y ya le dieron salida para su casa. Como dice 3 de Juan 1:2, amado, deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Trina pide también al Señor sabiduría y discernimiento para sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Querida familia Valle de Lili, muy buenos días tengan en esta mañana domingo. Estoy segura que muy agradecidos con Dios por sus bondades y por todas sus misericordias para con cada uno de nosotros. Bueno, de nuevo aquí comentándoles de un nuevo invitado que tenemos para el día de hoy. Se trata del pastor Pablo Moreno Palacios, el rector de la Universidad Bautista y copastor de la Iglesia Bautista de San Fernando. Él gentilmente aceptó la invitación para acompañarnos también en este día. Bueno, yo sigo incapacitada como ustedes saben, pero confiando en Dios ya esta semana la incapacidad termine y pueda estar de nuevo con ustedes el próximo domingo. Abramos nuestra mente y nuestro corazón para todo lo que Dios tiene para darnos en este día. Estamos muy contentos, segundo domingo de Navidad, y sé que es un tema que va a llegar muy profundo en nuestro corazón y nos va a dejar una gran enseñanza. Ese es el interés que Dios tiene para con sus hijos. Quiero aprovechar para recordarles, ya vieron en la diapositiva, el próximo domingo estaremos presencial en la cafetería de la universidad, 19 de diciembre, 10 de la mañana. Así que por favor agenden ese día, no vayan a faltar, acompáñenos. Será un tiempo de alegría, un tiempo de estar juntos otra vez y de podernos dar ese abrazo navideño que estoy segura nos está haciendo mucha falta a todos. Así que los espero el próximo domingo, 10 de la mañana, cafetería de la Unidad Bautista. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días, espero que estén bien. Es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Siempre les recuerdo con mucho cariño y afecto. Y para mí es un privilegio poder compartir en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. Gracias a la invitación de la pastora Janet Franco y esperamos también su pronta recuperación. Y aquí estamos para servir y colaborar en el anuncio de la palabra de Dios. En esta mañana yo quiero que podamos reflexionar acerca de lo que es la Navidad. Hay muchas cosas que se pueden decir acerca de la Navidad. Y esta mañana yo he querido pensar en el tema de la Navidad como una buena noticia. Estamos llenos en el mundo de muchas noticias malas, muchas noticias negativas, noticias que no producen alegría, sino tristeza, desazón, miedo, angustia, ansiedad. Pero en medio de esto pueden haber buenas noticias y nosotros
de alguna manera somos portadores de buenas noticias. Cuando Jesús nació, esto llegó a convertirse en una buena noticia. ¿Qué quiere decir eso de una buena noticia? Voy a compartir la pantalla en este momento para que vayan viendo la presentación. Noticias de gran gozo. En Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20, encontramos el relato del nacimiento de Jesús. Aquí dice que en los días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Esto lo hizo para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto te servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que los ángeles se fueron de ellos al cielo. Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Las buenas noticias. Nosotros recibimos siempre noticias y las noticias están acompañadas, digamos, de mucha expectativa, porque cuando uno comienza a ver algún noticiero, tal vez sabe alguna noticia antes de comenzar la emisión, y entonces uno tiene expectativa o se sorprende con algunas noticias que recibe y uno dice: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? Pero hoy mucha gente anhela que hayan noticias que produzcan gozo, que produzcan alegría. En la novela de García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba. Este hombre se quedó esperando siempre una buena noticia, la noticia de su pensión. Ni su esposa tenía esperanza en que esto llegara. Pero él constantemente estaba a la expectativa, es decir, este era el día en que iba a llegar la famosa carta, la famosa resolución que siempre esperó. Cuando nosotros tenemos expectativa, podemos perder la esperanza, podemos desanimarnos porque no encontramos las buenas noticias pronto, porque sentimos entonces que hemos sido decepcionados. ¿Cuántos hoy se sienten decepcionados por Dios? ¿Cuántos hoy se sienten decepcionados con su fe? ¿Cuántos hoy sienten que hay fuerzas para seguir luchando y caminando en la fe y en la vida cristiana? Eso puede suceder. Pero aquí se recibe una buena noticia. Y vamos a analizar un poco
algunos detalles de esta buena noticia y quiero hacerlo alrededor de varias preguntas. La primera pregunta es: ¿cuándo llegó esta noticia? ¿Cuándo llegó esta noticia? El nacimiento de Jesús se da en el contexto de las decisiones de un imperio que está organizándose cada vez más. Un imperio que quiere definitivamente definir cuánta gente hay para sí mismo cobrar X cantidad de impuestos. Aquí José, que es un descendiente de la casa de David, se va de Nazaret a Belén. Y aquí yo quisiera subrayar ya un primer detalle sobre esta noticia, y es que esta gran noticia va a llegar en una población que, si bien era significativa porque era la ciudad donde había nacido David, no era realmente tan importante políticamente hablando, económicamente hablando, porque era una ciudad pequeña. Y Nazaret, de donde estaban María y José, pues tampoco era importante, sobre todo porque pertenecía a una región que era estigmatizada como una región de gente mala, gente perezosa, gente maliciosa, gente que podía hacer trampa en los negocios. Entonces, con esa estigmatización, Galilea y particularmente Nazaret pues no eran como los lugares donde se pudiera esperar esta noticia. Pero esta noticia se da en el contexto de una historia, en el contexto de la historia del pueblo del Imperio Romano, el contexto de la historia del pueblo judío como una colonia del Imperio Romano. Y aquí yo quiero destacar que el momento en que llega esa noticia, lo va a decir el apóstol Pablo, cuando se cumplió el tiempo, en el cumplimiento de los tiempos, Dios se encarnó, se hizo hombre, y en ese momento permitió que el cristianismo que iba a surgir de algo muy pequeño se pudiera difundir de una manera amplia, sorpresiva e inesperada para muchos, mas no para los planes de Dios, en todo el Imperio Romano conocido de esa época. El cuando llegan las buenas noticias, muchas veces nosotros no lo percibimos de inmediato, pero en los planes de Dios muy probablemente hayan razones para poder ver por qué esas noticias llegan hoy y no llegaron antes. Esa noticia llega entonces en un contexto de consolidación del Imperio Romano, donde las vías de comunicación estaban siendo cada vez mayores y mejores, y donde esa comunicación se haría mucho más rápida. Eso podemos verlo después evidente en el trabajo misionero del apóstol Pablo, quien después de recibir el visto bueno de los apóstoles en Jerusalén, comienza a difundir el evangelio en el Asia Menor y luego a Grecia y luego se expande hasta Roma. Y en las condiciones siempre tan difíciles y paradójicas como las que nosotros sabemos que actúa Dios. Pero otra pregunta que nosotros podemos hacernos es: ¿cuál era esa buena noticia? ¿Cuál era la buena noticia? Esa buena noticia tiene que ver con la encarnación completa y real de Dios en la historia. La encarnación completa y real de Dios en la historia humana. El apóstol Pablo lo dijo posteriormente en Filipenses capítulo 2, que Dios no se aferró a eso de que era Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Cada vez en ese relato de Filipenses 2 va destacando la decisión, la opción que Dios adopta de hacerse un ser humano. En las grandes religiones no encontramos un paradigma de este tipo. No encontramos un Dios que deje de ser Dios. Y aún dentro del cristianismo es difícil a veces aceptar eso de que Dios deja de ser Dios. Se hace un ser humano. No es que Dios desaparezca como entidad, pero se hace un ser humano
se encarna, se acerca a Él mismo. La religión siempre busca religar al ser humano con Dios, con la divinidad. Dios aquí es el que hizo, entre comillas, la religión, porque fue Él quien se religó con nosotros, no nosotros con Él. Es importante notar aquí en el relato que cuando van María y José entonces a Belén, dice que nace, y llegó los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Los otros evangelios, particularmente el de Mateo, hace referencia al tema de que María era virgen. Aquí, por ejemplo, no se subraya tanto ese hecho del nacimiento virginal de Jesús. Lo que se quiere subrayar aquí es la humanidad de Jesús, destacar cómo Dios se hace un ser humano. Y cuando usted ve este relato, o si alguien viniera y lo leyera por primera vez y nunca hubiera sabido nada del cristianismo, dice, sí, nació un niñito. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el escándalo? ¿Cuál es la buena noticia con que haya nacido un niño así? Pues de pronto me sorprende que haya nacido en un pesebre, en un mesón, que no había lugar en un mesón, entonces nace en una pesebrera. Tal vez eso sería lo sorpresivo. Pero aquí está encarnándose Dios. Esa buena noticia es una noticia de gran contenido, de mucho significado para nosotros. Porque Dios aquí, al encarnarse y nacer en las condiciones en que nace este niño, el niño Jesús, es el nacimiento que refleja la vulnerabilidad del ser humano, la vulnerabilidad en que muchos seres humanos nacen, crecen y viven actualmente. Y esa presencia de Dios en medio de la humanidad, en las condiciones más débiles, hace casi imposible esperar buenos resultados. Imposible esperar que de aquí surja algo novedoso, algo diferente para la humanidad. Bueno, pero esa es la manera de trabajar de Dios. Esa es la forma en que Dios obra en la vida de muchas personas. A veces lo hace sin que nosotros entendamos de qué manera lo va a realizar. El nacimiento de Jesús implica entonces eso, la presencia completa de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la buena noticia, esa es la gran noticia que nosotros celebramos en Navidad. Miren cómo esta noticia a veces se distancia tanto del ambiente comercial que rodea lo que es la Navidad. El ambiente de la Navidad ha cambiado muchísimo a través de la historia, a través de los tiempos. No negamos que sea importante, interesante reunirnos en familia. No negamos que sea maravilloso que nos den regalos y que demos regalos, que celebremos. Esto es muy importante. Pero lo más importante de todo en la Navidad es que nosotros recordemos qué es lo que estamos en realidad celebrando. Y estamos celebrando es la venida de Dios por primera vez en la historia de la humanidad como un ser humano común y corriente. Es un ser humano que nace en un contexto bien difícil y bien complejo. Aquí pasamos a la siguiente pregunta y es ¿cómo se recibió la buena noticia? ¿Cómo se recibió esta buena noticia? Bueno, aquí podemos nosotros ver que nació en un pesebre. No sabemos qué sucedió, si fue por razones financieras, muy probablemente, descuido, quizá no, de José, no hizo una reserva. Seguramente él sabía que mucha gente regresaba a sus casas para el censo que se iba a realizar. Podían prever esto. Interesante que tal vez no tenía familiares ya en Belén, no sabemos, pero por lo general uno pudiera llegar a la casa de un familiar. El caso es que no hubo lugar a donde llegar. Y de ñapa llegan los días del alumbramiento de María. Y es el nacimiento
de Jesús. Es el momento especial que toda pareja y toda mamá espera en las condiciones, digamos, normales y lógicas de un embarazo. Sin embargo, aquí les tocó ir a una pesebrera. No había lugar para el nacimiento de Jesús. No hubo lugar para un rey que iba a nacer. ¿Qué hubiera sucedido si se supiera que era un rey? Seguramente el mismo gobernador Herodes hubiera dicho: tráiganlo aquí a mi casa y aquí yo lo voy a atender. Tendrá una suite especial para huéspedes de honor y aquí lo vamos a atender. No, nadie sabía. Nadie llega de una manera tal que se pudiera pensar que había que prepararse, como se prepararon cuando entró a Jerusalén, en la famosa entrada triunfal a Jerusalén. Bueno, quiero compartir una anécdota en la que muchas veces las cosas que se dan en la vida suceden y sin saber quién es la persona que está allí. Estábamos reunidos en un seminario en los Estados Unidos, uno de los seminarios bautistas más grandes de los Estados Unidos, y el rector de ese seminario salió a caminar con su perro. Varios de nosotros lo conocíamos, pero habían otras personas que no lo conocían. Y una de esas personas que no lo conocía y hablaba mucho, de entrada le dijo: muy bonito su perro. Ah, muchas gracias, dijo él. Ah, qué bueno. ¿Y usted qué hace aquí? No, yo estudio, dijo él. Ah, qué bueno. Pero está bien, qué bueno que las personas adultas quieran estudiar y que estén todavía deseosos de seguir adelante en la formación. Deseo que Dios lo bendiga en todo lo que usted quiere hacer aquí. Y seguimos nuestro camino. Cuando avanzamos, nos detuvimos porque no podíamos parar de la risa y le dijimos: ¿sabes quién es él? No, pues dijo que era un estudiante. No sabía que gente tan adulta estudiaba aquí. Y le dijimos: él es el rector. Él es el presidente de este seminario. Ay, ¿cómo así? Bueno, a veces nosotros no sabemos con quién estamos hablando. A veces nosotros no sabemos quién es la persona que está por allí, que pasa tal vez desapercibida para nosotros. Pero puede ser la persona más importante en ese contexto, en ese momento. Jesús pasó desapercibido. Nadie sabía quién era él, qué era lo que estaba ocurriendo, y menos en un pesebre. Nadie se iba a asomar a ver qué pasaba en un pesebre esa noche. De hecho, los relatos sobre el nacimiento de Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, no nos dicen nada acerca de cuántas personas llegaron ahí. Pero pues se habla de unos pastores y luego se habla de unos magos, pero no se dice exactamente que la gente hubiera ido allí en multitud, como cuando Jesús empezó a hacer milagros y señales. Nada de eso. Pasó desapercibido. A veces nosotros pasamos desapercibido personas, ocasiones y momentos claves de nuestra vida, sin saber que allí está actuando Dios, sin saber que allí puede estar Dios diciéndonos algo, sin reconocer que allí está la presencia de Dios con su Espíritu guiándonos, mostrándonos algo que nosotros deberíamos de atender y responder. Jesús después es presentado en la carta a los Hebreos como un sumo sacerdote, pero allí no estaba la clase sacerdotal, no estaban reunidos para esperar el nacimiento de un gran sucesor del sumo sacerdote. Pasó totalmente desapercibido. Aquí hay entonces un dramático contraste entre lo que es el nacimiento de Jesús como rey con la vida y el nacimiento de un heredero del César. Entre el nacimiento
de un hijo de uno de los sacerdotes o del sumo sacerdote con respecto al nacimiento del verdadero sumo sacerdote que habría de cumplir una función especial para con nosotros, y es interceder por nosotros delante de Dios. Esta buena noticia se recibió de manera desapercibida. A veces nosotros pasamos por alto las muy buenas noticias y nos detenemos solo en las malas. Y hay como cierto morbo también cuando vemos noticias, queremos ver lo peor, lo malo, pero hay noticias buenas, hay noticias agradables y a veces las pasamos por alto. La venida de Jesús fue una buena noticia que pasó desapercibida para muchos de los que estaban en ese tiempo en Belén. Una siguiente pregunta es: ¿quiénes se alegraron con esta buena noticia? ¿Quiénes se alegraron con esta buena noticia? Pues aquí, sin duda alguna, lo que nosotros podemos ver es que no hay una estrella que esté anunciando, como en el caso de los magos, sino que aquí el anuncio fue hecho a unos pastores. Y los pastores no eran gente muy reconocida. Es más, era gente un poco despreciada por la comunidad. Porque se dice que los pastores a veces ocupaban terrenos que no eran de su propiedad, sin permiso, para poner allí a que las ovejas pudieran pastar y comer el pasto y guardarlas allí durante la noche. Y no siempre había como los protocolos que se esperaría y entonces los dueños de casa no les gustaba ver a los pastores porque ellos se les metían en cualquier parte y en cualquier momento. Los pastores también tenían mala fama porque cuando ellos veían que había muchos riesgos, ellos tenían problemas en salir corriendo y dejar las ovejas allí para salvar su propia vida. Por eso más adelante Jesús usa también esa parábola: yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Entonces los pastores no eran como los primeros invitados que uno pudiera tener en una lista para un baby shower o para el nacimiento de Jesús o para una fiesta de cumpleaños de un hijo, porque los pastores eran gente que trabajaban por allá en lo público, pero que eran como un gremio muy, muy, muy peculiar y sobre todo que generaba mucha desconfianza. Pero aquí encontramos que es a ellos, a los despreciados, a los que no tienen nombre, a los que no son importantes, es a ellos a quienes se les anuncia esta buena noticia. A ellos se les anuncia esta buena noticia. Y ellos reciben esa noticia. Y dice que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Gran temor porque ellos decían: ¿qué es esto? ¿Y por qué nosotros? Pero el ángel les dijo: no temáis, que aquí les doy buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los que uno menos espera son los que mejor reciben las buenas noticias del Señor. Los que uno menos piensa que son dignos de recibir una noticia y visitar a un personaje tan importante para la historia como el que estaban haciendo, son los que Dios escogió para darles esta buena noticia. Así que recibir la buena noticia del nacimiento de Jesús no implica para nosotros una dignidad que se logre por nuestros propios méritos, por nuestros títulos, por nuestro empleo, por nuestros ingresos, por nuestro rol en la sociedad. Estos pastores
se sorprendieron de que ellos fueran como los invitados de honor a este evento. ¿Y qué es lo que está pasando? Pero ellos fueron los primeros receptores de la buena noticia de que había nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y los pastores recibieron la noticia de un Salvador, que en el griego es Soter, y esa palabra Soter se aplicaba exclusivamente al César. El César era el Salvador y no cualquier otra persona. Pero aquí los pastores ahora comienzan a darse cuenta que hay un Salvador. Es una buena noticia, es un cambio, es una expectativa que se está cumpliendo, porque entre los judíos había una gran expectativa esperando lo que podía venir de Dios, el enviado de Dios, el Mesías. Aquí dice el Cristo, que es Cristo el Señor. Soter, el enviado de Dios, y el Kyrios, Señor, que también era otro título adjudicado exclusivamente al emperador. Así que son los pastores los que reciben esta noticia con un profundo contenido de gran cambio para la vida de la humanidad. Obviamente ellos en ese momento no pensaban en Roma, ni pensaban en Cali, ni pensaban en nada de eso, pero están recibiendo una gran noticia de incalculables consecuencias en ese momento. Hermanos, hermanas, yo quiero dejar en esta mañana con ustedes también una invitación para reflexionar. ¿Cómo valoramos nosotros hoy esa buena noticia? ¿De qué manera la estamos valorando? ¿Cómo el inicio de algo grande puede ser reconocido por parte de nosotros? ¿Cuáles son las condiciones que nosotros ya hemos establecido, hemos predispuesto para reconocer la manifestación de Dios en alguna situación? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para ver que Dios está actuando o que Dios nos está hablando? Tenemos que tener apertura para ver que Dios actúa a veces de manera paradójica, contradictoria a las lógicas que nosotros tenemos como seres humanos y que obra de maneras que nosotros no podemos comprender a primera vista. Dios nos sorprende hoy todavía y Dios está en medio de nosotros. El nacimiento de Jesús que celebramos es la afirmación de Dios con nosotros y eso no se ha terminado. Dios sigue actuando y estando con nosotros. Recordamos entonces estas preguntas. ¿Cuándo llegó la noticia? En un tiempo realmente histórico para el imperio. ¿Cuál era esa buena noticia? Era la noticia de que Dios se había hecho hombre. ¿Cómo se recibió esa noticia? De manera desapercibida. En un pesebre nació el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Quiénes se alegraron con la buena noticia? Pues los que menos se podía imaginar cualquier persona en ese momento. Los sacerdotes, gobernadores, serían quizá los primeros para haber tenido ese derecho de conocer quién era el rey. Y cuando visitan los magos a Herodes, eso es lo que él les dice: yo quiero saber para ir a adorarlo. Pero quizá la intención no era exactamente esa. Nosotros necesitamos aprender a reconocer entonces que Dios está actuando en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas, y que lo hace de una manera que no corresponde exactamente a la lógica humana o a la lógica de los paradigmas que dominan nuestra forma de pensar en este tiempo. Que Dios nos bendiga en este tiempo y que sea un tiempo de celebración de la Navidad, dando gracias a Dios por el gran regalo que Él nos dio, que fue Él mismo.
profundo, inmenso amor, de gozo llena el corazón, que el Dios eterno en su bondad tomará forma corporal. Fue por nosotros su oración, su enseñanza y su labor. Jamás buscó su propio bien, se hizo siervo siendo rey. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Él por nosotros padeció blasfemias, burlas y dolor. Y para darnos vida y luz, halló la muerte en una cruz. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Mas en su triunfo el nuestro está, y junto al Padre en nuestro hogar Nos da su espíritu y en él hallamos gozo, paz, poder.